Muy bien, la sesión del día de hoy tiene como tema la práctica número 1 respectiva a tipos de diodos y principios de funcionamiento. Para ello, el primer circuito que vamos a analizar es el circuito de polarización del diodo rectificador. En este caso, vamos a ayudarnos de un circuito rectificador de media onda conformado por el diodo D1 y la resistencia R1. Para el diodo D1, el 1N4007, el fabricante nos dice que su voltaje de encendido, su voltaje de diodo es de aproximadamente 0,6 voltios. Eso también lo podemos ver aquí en la curva característica que nos facilita un fabricante, en el que en la de temperatura ambiente 25 grados centígrados, básicamente el voltaje de encendido está alrededor de los 0,6 voltios. Entonces vamos a analizar cómo funciona el circuito. En los semiciclos positivos, cuando la corriente de la fuente trata de circular de BI hacia B sub 0, el diodo debería comportarse de forma ideal como un cortocircuito, y en los semiperiodos negativos de esta señal, cuando la corriente trata de circular de B sub 0 hacia B sub I, pues nuestro diodo debería comportarse como un circuito abierto, impidiendo el paso de corriente. Ahora, analizando esto en detalle, nosotros vamos a analizar el voltaje ánodo a cátodo del diodo y lo vamos a escribir en su forma diferencial, que vendría a ser igual a voltaje de ánodo menos voltaje de cátodo. Reemplazando lo que tiene conectado en cada terminal nuestro diodo, en el ánodo tiene conectado a BI y en el cátodo tiene conectado a B sub 0, llegamos a esta expresión. Que el voltaje ánodo a cátodo es igual a BI menos B sub 0. Y para determinar cuándo va a estar encendido y cuándo va a estar apagado, analizamos. Si el voltaje ánodo cátodo es mayor o igual al voltaje encendido que nos dice el fabricante, en este caso 0,6 voltios, pues concluimos que el diodo 1 está encendido. Si el voltaje ánodo cátodo es menor que 0,6 voltios, lo que es lo mismo que también sea negativo, entonces concluimos que el diodo 1 debe estar apagado. Ese es básicamente el funcionamiento de este circuito. Entonces, cualquier voltaje de la fuente BI que permita que el voltaje ánodo cátodo sea mayor o igual a 0,6 voltios va a permitir que el diodo se encienda. Y cualquier voltaje menor pues hará que el diodo esté apagado. Vamos a verlo con diferentes voltajes de entrada, cómo va a reaccionar nuestro diodo en sí. Entonces, con una fuente BI de 200 milivoltios pico, lo que es lo mismo de 0,2 voltios de pico, podemos observar que prácticamente V sub 0 es 0, porque el diodo no está encendido. No se ha alcanzado el voltaje de encendido del diodo en sí. Al cambiar a una fuente BI de 800 milivoltios pico, lo que es lo mismo a 0,8 voltios, podemos observar que ya efectivamente tenemos una señal V sub 0, como tenemos aquí, pero en este caso, ¿qué es lo que sucede? Desde este punto y desde este punto, entre esos dos puntos está encendido, pero a la izquierda de este y a la derecha del siguiente, en cambio está apagado. Obviamente en los semiciclos negativos va a estar apagado, porque ahí sí se cumple que el voltaje ánodo cátodo es menor que 0,6 voltios. Pero si nosotros proyectamos de estos puntos hacia arriba, vemos que es donde prácticamente podemos conseguir que el voltaje ánodo cátodo es mayor que el voltaje de encendido y por lo tanto el diodo se enciende, ¿no? En este caso, como la señal BI aún es pequeña, pues no está encendido todo el semiperiodo positivo. Si ahora probamos con una señal BI de 5 voltios pico, ya es una magnitud más grande, entonces podemos ver que prácticamente la señal ya tiene la forma de onda del semiciclo positivo. En el semiciclo negativo seguirá apagado. Y ahora la parte de la señal positiva que está apagada ya es mínima. Solamente es prácticamente en las esquinas que está apagado el diodo. Pero esto porque la BI es de 5 voltios pico. Pero si nosotros probáramos, por ejemplo, a un rectificador de media onda con una señal alterna de 120 voltios RMS, lo que es lo mismo 170 voltios pico, que es lo que tenemos en los tomacorrientes de casa, podemos ver que efectivamente, como ahora la señal es tan grande, B sub 0 es prácticamente igual a B sub I, como podemos observar aquí, no se pierde nada de tiempo entre que el diodo se encienda
como tal, y los semiciclos negativos son los únicos que simplemente son cero. Entonces ahí vemos que mientras más grande es la fuente como tal, el tiempo necesario para que se encienda el diodo es más pequeño. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos 0,6 voltios con 1 voltio, pues estamos muy próximos. Si comparamos 0,6 voltios con respecto a 170 voltios, pues es mínimo, es prácticamente un porcentaje despreciable. Entonces, de esa manera apreciamos como tal cómo el diodo se va encendiendo conforme la fuente de alimentación lo permite. Siempre y cuando el voltaje ánodo a cátodo sea mayor que el voltaje de encendido, pues el diodo va a empezar a conducir. Muy bien. El circuito número 2 es un circuito limitador de voltaje, donde su estructura está basada en dos resistencias R2 y R3 conectadas a V sub 0 y una resistencia R1 conectada entre VI y VO. ¿Cuál es la estructura? ¿Cómo funcionaría esto? Mientras que este diodo Zener esté apagado, V sub 0 va a ser igual al divisor de voltaje entre R2, R3 y R1. Es lo que tenemos aquí en este punto. V sub 0 es igual a VI por R2 más R3 dividido por R1 más R2 más R3. Es un divisor de voltaje. Con esto en mente, entonces, si R3 varía, conforme varía R3, podemos cambiar el valor de V sub 0. Puede ser que V sub 0 sea más grande o más pequeño en función del valor de R3. Ahora, si empezamos a aumentar V sub 0, llegará un momento en el que va a poder encender a nuestro diodo Zener, porque justamente está conectado ahí. Entonces, analizamos cuál es ese valor de encendido. Como en este caso es un Zener, vamos a analizarlo como voltaje de cátodo a ánodo. Y eso va a ser igual al voltaje de Zener que me diga el fabricante. Lo escribimos de forma diferencial y tenemos que voltaje de cátodo menos voltaje de ánodo es igual a 5.1. Reemplazamos lo que tiene conectado nuestro diodo en cada terminal. En el cátodo tiene conectado a V sub 0, mientras que en el ánodo tiene conectado a la referencia, o sea, 0 voltios. Por lo tanto, el voltaje de encendido o el voltaje V sub 0 donde se enciende este Zener es cuando V sub 0 sea igual a 5.1 voltios. ¿Y qué sucede cuando se enciende el Zener? En el momento que se enciende el Zener se va a comportar como una fuente de voltaje y esta fuente de voltaje va a estar en paralelo a las resistencias R2 y R3. Por lo tanto, para el circuito en sí, estas dos resistencias se vuelven redundantes. ¿Qué quiero decir con eso? Es que básicamente V sub 0 lo único que va a haber es el voltaje de esta fuente equivalente que va a haber aquí. Por lo tanto, se va a volver constante. Y por más que sigamos variando a R3, cuando ya se encendió el Zener, V sub 0 no va a aumentar de voltaje. ¿Ok? Ese es el efecto del límite. Entonces, visto de forma gráfica, vendría a ser lo siguiente. Como podemos observar, conforme variamos R3, vamos aumentando el voltaje V sub 0, pero llegado el límite de 5.1 dado por el Zener, vemos esta línea gruesa, que no es una línea gruesa en realidad, sino que es la acumulación de varias líneas porque seguimos probando varios valores de resistencias R3 y el voltaje V sub 0 ya no puede crecer más de ese punto. O sea, ya el voltaje V sub 0 llega como máximo a 5.1. Si yo cambiara nuevamente la resistencia R3 en sentido contrario, pues los voltajes van a bajar y cuando bajemos del límite van a poder tomar cualquier valor intermedio siempre y cuando estemos por debajo del límite. Pero arriba del límite simplemente ya no tenemos señal. Como tal, el Zener se comporta como una fuente y por lo tanto V sub 0 ya se vuelve constante. Pero si probamos el mismo circuito, pero sin presencia del diodo Zener, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Conforme vamos variando R3, podemos ir aumentando V sub 0, aumentando V sub 0, cada una de estas líneas. Llegamos a esta línea celeste, que prácticamente era el umbral del 5.1 anterior, donde se saturaba y ya se limitaba. Pero como ahora no está el Zener, si seguimos variando R3, V sub 0 seguirá aumentando, como podemos observar en cada una de estas líneas, y va a llegar al máximo que le permite el divisor de voltaje. En este caso, 10 voltios, en función de la relación de los valores de R2, R3 y R1, ¿no? Entonces, con eso comprobamos que efectivamente el diodo Zener estaría comportándose como un circuito limitador de voltaje, efectivamente aquí. El circuito 3, por otro lado, es el circuito de red de polarización de diodos LEDs,
Básicamente el diodo LED en términos generales se comporta similar a los diodos rectificadores, pero son diodos emisores de luz. Y estos diodos emisores de luz son más sensibles que otros tipos de diodos. Si se pasa fácilmente el voltaje o la corriente, pues netamente se van a quemar. Entonces hay que dimensionar una resistencia de protección que permita que trabaje el diodo LED, pero que evite que se queme. Entonces, para dimensionar la resistencia de cada uno de estos LEDs que tenemos aquí, vamos a usar esta fórmula, que es la resistencia del LED va a ser igual a VCC, la fuente de alimentación, menos el voltaje de encendido del LED, que dependerá del color, sobre una corriente de LED. Ahora, ¿de dónde sacamos estos parámetros? De lo siguiente. Según una tabla de un fabricante particular de diodos LED, la corriente máxima que soporta el diodo LED es de 20 miliamperios. Si yo quisiera calcular la resistencia de protección del diodo con ese límite, los 20 miliamperios, ¿qué es lo que va a pasar? Si por alguna razón la fuente VCC varía ligeramente, se hace más grande, o por ejemplo, resulta que los elementos no son ideales, que tienen tolerancias, o sea, puede ser un poco más grande, un poco más pequeño el valor, vamos a estar muy al límite de estos 20 miliamperios. Entonces podríamos llegar a pasarlo y se va a quemar el LED. Entonces, una forma de garantizar de que no vamos a estar cerca de este límite de 20 miliamperios, que es lo máximo que soporta, sería escoger, por ejemplo, la mitad de esa corriente. Entonces, vamos a escoger los 10 miliamperios y esa va a ser la corriente que vamos a usar en el cálculo de las resistencias aquí. ¿Cuál sería el objetivo de coger solo la mitad de la corriente máxima que soporta? De que por más que la fuente cambie ligeramente, o que por ejemplo un elemento varíe, ya sea por su propia tolerancia, o ya sea por ejemplo porque bajo ciertas situaciones, por ejemplo de calor, frío, el valor cambia ligeramente, no vamos a estar cerca del valor máximo y vamos a garantizar de que no se va a quemar. ¿Ok? Entonces, ahora lo que nos queda es cuál es el voltaje encendido. El voltaje encendido como tal no es un valor exacto, dependerá básicamente del fabricante, dependerá del tipo de material que se está usando, pero en este caso el diodo LED de color rojo típicamente suele estar entre valores de 1,63 voltios y 2,03 voltios. Por ejemplo, el color naranja entre 2,03 y 2,10. El amarillo entre 2,10 y 2,18. El verde entre 1,90 y 4 voltios, el azul entre 2,48 y 3,70. Estos valores son aproximaciones, o sea, como digo, dependiendo del fabricante, dependiendo de los factores, de los materiales que utilizaron para conseguir el color, pueden caer dentro de ese rango, ¿ok? O como lo vimos en el video, pues ahí se fue midiendo el voltaje encendido de cada uno, ¿no? Basado en ello, nosotros ya conoceríamos el voltaje LED en función del color y la corriente de LED, dimensionando como tal la resistencia, y por eso es que en este caso vemos que cada LED según el color tiene un valor de resistencia diferente, ¿no? Entonces de esa manera se consigue mantener al diodo protegido ante posibles variaciones. Obviamente estas variaciones tampoco pueden ser muy grandes, pero va a estar protegido mientras que estemos funcionando según el diseño, ¿no? Entonces, básicamente, esa sería la explicación de cómo se comportan nuestros circuitos. Y por ahora vamos a pasar entonces a la parte del foro. Por favor, enciendan sus cámaras, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Recordemos lo que les expliqué en un inicio con respecto a esta sección de la clase. Básicamente, les voy a consultar ciertas cosas, o ustedes ya pueden hacer preguntas. Típicamente lo que hago es primero esperar que ustedes de forma voluntaria hagan alguna consulta. Caso contrario, que nadie consulta nada, pues en cambio yo empezaré a hacerles consultas a ustedes referente al tema y de ahí ir buscando cuáles serán las preguntas que van a ir surgiendo para en este caso aclararlas a lo largo de esta parte de la clase. ¿Ok? Entonces, de forma voluntaria, alguien que tenga una duda que respecto a los circuitos, respecto al video, respecto a la explicación que hice en un inicio. Una pregunta, ingeniero. A ver, empezamos con el joven Arriaga.
Yo por si acaso estoy recuperando clases que yo tenía clase Sí, el día miércoles, sí, ayer. estoy consciente, no hay problema. Sí, al momento de hacer el circuito 3, Ya, yo lo simulé en Proteus, ya, pero cuando ponía la fuente de voltaje para medir voltaje me daba una medición bien baja. O sea, no me daba muchos dígitos y como que todo me lo redondeaba y como los valores eran aproximados, pues me aproximaba todo casi igual. se refiere a los LEDs, al voltaje de encendido de LED. Sí. Lo que pasa es que todos los LEDs de Proteus los trabaja con una sola librería, no los trabaja como que son colores diferentes. Lo del color es simplemente estético en Proteus. Mm, Por eso justamente la simulación que yo les muestro, en este caso el circuito que les muestro está hecho en ORCAD. Ahí están los códigos exactos de cada color y ahí sí van a poder ver la diferencia de cada uno de ellos, porque ese sí tienen su propia librería Spice y con ello sí el color, uno de los colores dentro del rango que les mostré, ¿no? Pero en Proteus es básicamente algo estético el color, no se refiere al color en sí físico, sino es netamente estético. ok. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Había otra persona que iba a hablar, creo que fue el joven Sí, Caicedo. sí. En el primer circuito que tenemos, por ejemplo, el LIO con el valor máximo y bueno, mínimo negativo de 120 voltios, si no Ujú. me equivoco. O sea, ya, yo entiendo que igual eso va a hacer que el tiempo en el que se active el LIO sea prácticamente cero, pero ese voltaje también puede ser peligroso en el sentido de que se puede quemar en la parte negativa, ¿no? Tengo entendido que es así. Ya, sí, pero no. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos una aplicación particular, nosotros empezamos con una problemática. Entonces, por ejemplo, mi problemática en este caso es rectificar una señal alterna, en este caso la que tenemos en el tomacorriente en cada una de nuestras casas. ¿Ok? Entonces, yo ya sé cómo se comporta esa señal o la analizo previamente incluso a empezar el diseño. Y yo ya sabría que eso es una señal a 60 Hz, que el voltaje pico es 170 voltios pico, ya sea en positivo o negativo, ¿correcto? Entonces, a partir de eso, cuando yo voy a diseñar el circuito rectificador, muy bien, pongo la estructura diodo y resistencia, pero a la hora de escoger el diodo, yo tengo que tener claro cuál es la corriente que va a circular por dicho elemento y cuál va a ser el voltaje que debe soportar. Entonces, de forma característica, los diodos rectificadores en voltaje inverso pico, que es en los semiciclos negativos, ¿correcto? O cuando lo queremos polarizar de cátodo a ánodo, los diodos rectificadores aguantan un voltaje bastante elevado. En este caso, por ejemplo, el 4007 aguanta 1000 voltios en polarización inversa. ¿Ok? Y en ese aspecto, pues obviamente nos va a permitir rectificar una señal de 170 voltios pico porque él aguanta 1000 voltios. Entonces no hay prácticamente problema alguno en ese aspecto. Ahora, eso es básicamente en polarización inversa cuando la corriente es cero, ¿correcto? Porque él se opone al paso de corriente. En polarización directa, en cambio, cuando sí va a circular una corriente, sí el voltaje ya no es tan alto como 1000, pero sí llega, por ejemplo, a 600, a 700, dependiendo del diodo, porque aparte también le va a pasar corriente. Obviamente ahí también viene el dimensionamiento de la corriente, que en la corriente dependerá de la carga. Por ejemplo, si la carga, yo en mi análisis determino que la carga necesita 10 amperios, yo no voy a poder, por ejemplo, poner un diodo 1N4007 que lo máximo que puede circular a través de él, según su fabricante, es solo 1.5 amperios. En cuanto le conecta eso, lo fundo por completo, se quema. Pero yo como diseñador entonces puedo buscar un diodo de más corriente y este diodo sí va a poder soportar. Por ejemplo, si tengo que alimentar una carga que requiere 10 amperios, yo debería buscar mínimo un diodo que soporte 15 amperios. ¿Ok? Y obviamente para esto, dependiendo de la aplicación, ya hay diodos que, por ejemplo, aguantan 150 amperios sin ningún inconveniente. Obviamente, de forma física ya son muy diferentes. Ya no son como el diodo pequeño que encontramos en una tarjeta electrónica. Ya más bien parecerían un tornillo, un perno. Y, por ejemplo, el tamaño de un diodo de 150 amperios ya es, por ejemplo, del tamaño de una pluma. Y prácticamente metálico todo, como un perno en realidad. Y en realidad sí se los instala como un perno. ¿Ok? Entonces, dependiendo
carga, dependiendo de la fuente, uno tiene que dimensionar el elemento. Y en este caso, como menciono, por ejemplo, para justamente el toma corriente, y si la corriente va a ser menos a 1.5 amperios, que en este caso lo puedo manejar con el diodo 4007, que llegue a menos 170 voltios, para el diodo simplemente está lejos de estar en su máximo, que soporta 1000 voltios en polarización inversa. Entonces, él va a estar trabajando, podríamos decirlo, de lo lindo ahí, sin estar siquiera cerca de sus límites de operación. E incluso si nosotros acondicionamos bien en función de la corriente que va a pasar por él, ni siquiera va a presentar signos de que se esté calentando o algo por el estilo. Va a estar trabajando tranquilo en ese aspecto. Pero obviamente esto es por el dimensionamiento, ¿no? En función de la aplicación. ¿Alguna otra cosa, joven Caicedo? No, gracias. Eso es todo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Muy bien. Si no hay preguntas particulares, entonces estas consultas que voy a hacer son para todos. ¿Ok? Las consultas son las siguientes. Cada vez que los nombres me van a responder lo mismo. Quiero que me digan qué circuito les pareció más interesante, qué aplicación les llamó más la atención, si investigaron algo referente a los temas de los circuitos y lo puedan compartir lo que han investigado o han leído, simplemente, y si tienen alguna duda puntual referente a estos temas, ¿no? Entonces empiezo con la señorita Santillán. A ver, la primera pregunta era ¿cuál de los tres circuitos me interesa más, correcto? Exacto. ¿Cuál fue el que le llamó más la atención de los circuitos y qué aplicación le pareció más interesante? En realidad el circuito que me pareció más interesante fue el limitador de voltaje, Ya. por cómo funcionaba. Yo en este caso ese circuito lo simulé en Proteus porque tengo problemas con la herramienta de ORCAD y justamente ese detalle también había preguntado por el tercer circuito porque yo traté de poner los LEDs, pero no habían todos y en este caso no veía mayor diferencia y eso fue exactamente por lo que usted explicó hace rato. El que más me llamó la atención fue el limitador de voltaje por su funcionamiento y en sí la aplicación también en este mismo de aquí, el limitador de voltaje, porque me habían dado un poco acerca de la teoría de lo que era el diodo Zener, pero no me había quedado como que muy en claro. Luego yo había averiguado sobre las veces en que se los podía usar, pero no había tenido la oportunidad de ver exactamente el funcionamiento del diodo Zener. Entonces, al descargar la prepráctica, vi el circuito, lo simulé y, o sea, al principio se me hacía extraño porque como no tenía no tenía una gran base de lo que era el diodo Zener. Se me hacía raro porque veía que no cambiaba el voltaje y luego ya leer la teoría y ver cuál era la función del diodo Zener, entonces ahí comprendí un poco más lo que hacía ese circuito y por qué eh, no variaba. ¿Cuál era la última pregunta? ¿Y le había quedado alguna duda particular de los circuitos vistos en esta práctica? Duda particular. No, creo que Ya tiene no. más claro Creo cómo que funciona. sí, el diodo Zener sí era como el que más me interesaba y el que menos conocía, entonces al verlo en la práctica lo fui a buscar y pude leer un poco acerca de lo que era. De lo que hacía como tal. Ujú. Muy bien. Listo, señorita Santillán. Efectivamente, como mencionaba la señorita Santillán, en el caso del diodo Zener, obviamente una de sus aplicaciones justamente está en este circuito que es el circuito limitador. Otra de las aplicaciones típicas del diodo Zener es la de figurar como un voltaje auxiliar. ¿Qué me refiero con esto de voltaje auxiliar? Típicamente en los circuitos o como diseñador de un circuito, a lo mucho vamos a disponer de una o de dos fuentes. Y esto me refiero a que, por ejemplo, es una fuente positiva o una fuente negativa. Como mucho dos. Ya de un valor fijo, por ejemplo, 12 voltios, menos 12 voltios, 15, menos 15, 9, menos 9. Cosas por el estilo. A nivel de diseño de un circuito electrónico. Porque ya tener más fuentes se vuelve excesivamente caro para un circuito. ¿Ok? Entonces, a la hora de diseño, típicamente surgen, por ejemplo, necesidades de tener
voltajes adicionales que me permitan sumar, restar, elevar una señal, reducirla, cosas por el estilo que se refieren al acondicionamiento de la señal. ¿Ok? Que esto lo vamos a ir viendo más adelante conforme avanzamos en la materia. Pero en este tipo de circuitos se necesitan voltajes auxiliares. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, resulta que en algún momento, en función del diseño, necesitamos tener un voltaje de 3.3 voltios o un voltaje de 6.8. ¿Ok? Entonces, basándonos en ello, nosotros lo que podríamos usar también es un diodo Zener, que cuando logramos que se encienda, él se va a comportar como una fuente de voltaje. Pero ojo, es comportarse como una fuente, más nunca va a ser una fuente. Una fuente entrega energía, entrega voltaje y entrega corriente. El diodo Zener se comporta como una fuente de voltaje, pero sigue siendo un elemento pasivo. Él sigue consumiendo corriente para poderse mantener encendido. ¿Ok? Entonces siempre hay que tener claro eso, de que la mayoría de elementos que nosotros vamos a analizar, por más de que su equivalencia sea una fuente de voltaje, sigue siendo un elemento pasivo, o sea, siguen consumiendo energía. Entonces tiene que haber una corriente que circula a través de ellos y en realidad va a tener que circular en el sentido de positivo a negativo, o sea, corriente entrando por el terminal positivo. A diferencia de una fuente que es la fuente entrega corriente por su terminal positivo. ¿Ok? En términos generales. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Y esas, por ejemplo, son dos de las aplicaciones más típicas, en este caso, del diodo Zener, aprovechando lo que la señorita Santillán nos comentaba de que al inicio tal vez no tenía claro dónde se lo podía aplicar, ¿no? Entonces, continuamos con la señorita Mena. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Pero la verdad es que yo tengo dos dudas ahorita. Dígame. Que surgieron pues de las aportaciones que dio la compañera. En el caso del circuito que utiliza el diodo Zener, usted dice que se comporta como una fuente. ¿Sería que también en ese circuito podría como que hacerse lo mismo pero con un condensador, o sea, un capacitor? Ya. Porque también los capacitores son utilizados para eso, ¿no? Como para tener un de respaldo. Ya, a ver, el concepto no es exactamente el mismo. El capacitor en realidad son considerados elementos almacenadores, ¿ok? Al igual que los inductores. El capacitor almacena voltaje y los inductores almacenan corriente, pero ellos dos sí tienen la posibilidad de en algún momento entregar esa energía que almacenan, porque son básicamente almacenadores, o sea, mientras se están cargando, ¿correcto? Va acumula energía. En este caso, como digo, el capacitor en forma de voltaje y el inductor en forma de corriente. Y si por alguna razón la fuente sale del circuito, ellos podrían entregar por un tiempo determinado esa energía, tanto en voltaje y corriente, ambos. La diferencia es que, por ejemplo, obviamente, dependiendo de la capacidad de almacenamiento, tal vez este voltaje a duras penas dure unos 3 segundos o incluso milisegundos, cosas por el estilo. La diferencia es que un Zener, si yo saco la fuente de voltaje del circuito, el Zener se apaga inmediatamente, porque el Zener no almacena energía. Solo se comporta como una fuente de voltaje mientras esté circulando una corriente en el sentido adecuado. ¿Ok? Entonces, en ese aspecto, no son lo mismo. Pero, por ejemplo, si yo quisiera tener un capacitor y que quisiera usarlo como un voltaje auxiliar, tampoco podría del todo, porque en cambio sería más complicado dimensionar la corriente que lo cargue hasta un valor muy específico. Típicamente en los capacitores inductores yo lo que puedo determinar es cuánto tiempo tardan en cargar hasta su máximo y cuánto tiempo se van a tardar en descargarse hasta su mínimo. Pero no puedo como que pararme en un valor muy específico de forma tan sencilla. Voy a tener que hacer unos cálculos, prueba y error hasta lograr que como que llegue a ese valor ya porque ya, pero en realidad aún así seguramente voy a necesitar una fuente auxiliar solo para hacer llegar al capacitor a un valor particular. Entonces, en ese aspecto, esa funcionalidad tampoco lo puede hacer ni el capacitor ni el inductor que tenemos en el centro. Esa sería la diferencia. ¿Ok, señorita Mena? ¿Y la otra pregunta? Bueno, era sobre cuál es la siguiente pregunta, porque la primera usted dijo qué circuito le parece más importante y la aplicación, y esa respondió la compañera. Luego la siguiente O pregunta. sea, eso es para todos. O sea, por ejemplo, a usted le pudo haber parecido más interesante la de los diodos LED. ¿Ok? Ya.
Bueno, respondiendo a esa pregunta rápidamente, la verdad es que no se hizo como una especie de asimilación o comparación con los poquitos de Navidad. Al principio cuando vimos el primer circuito, entonces era como que hay unos botoncitos que usted pone, yo me imagino que cambian la señal, o sea, el pulso de la señal para que los diodos prendan más, prendan, digamos, con diferentes tiempos. Es ese el funcionamiento, Ya. pero también el número el color del diodo y la resistencia de cada uno. Ya. A ver, con respecto a eso, la funcionalidad la denota el circuito de control. En este caso, los diodos LED vendrían a ser, podríamos decirlo, la carga. Típicamente, la carga de un circuito podría ser, por ejemplo, un motor, un ventilador, que también cae en la clasificación de motores. Podría ser otro circuito adicional que se alimente del primero, o en este caso, en el circuito que usted menciona, que son las luces de Navidad, que hoy en día ya son todos LED, porque ya no se encuentra casi los antiguos que tenían esas como carcasas que parecían espinas. ¿Ok? Hoy en día casi todos los focos de Navidad son LEDs. Y en realidad en un solo modelo de foco podemos encontrar que incluso puede variar de colores. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto? A ver, el LED vendría a ser la carga. ¿Cómo el LED se comporta? ¿Cuándo se prende? ¿Qué tiempo se enciende? ¿Cuánto brillo tiene? Depende del circuito de control. ¿Sí? Nosotros a lo largo del curso vamos a aprender a hacer circuitos de control para diferentes cargas. ¿Ok? Incluso en sus proyectos, que ya esta semana va a ser la asignación, nosotros también vamos a tener que revisar cómo ustedes diseñan circuitos de control para diferentes cargas en función del tema de proyecto. Entonces, regresando al tema de los LEDs, primero es el circuito de control el que se encarga de, por ejemplo, que uno prenda, el otro se apague, el uno prenda, el otro se apague, o que estén vibrando al ritmo de la música. ¿Ya? Eso es circuito de control. ¿De qué depende el color, por ejemplo? ¿Sí? El color dependerá, en este caso, del tipo de diodo. Como ya vimos, hay diodos en el video rojos, verdes, amarillos, naranjas, azules. Por ejemplo, el diodo blanco típicamente ya es de la combinación de por lo menos 3 de esos colores que vimos ahí. Típicamente eso se consigue con un diodo RGB, o sea, rojo, verde y azul. Cuando los 3 están brillando al mismo tiempo, al máximo se consigue la luz blanca. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en estas luces de Navidad que pueden cambiar de colores, no es un diodo sencillo, sino que es un diodo RGB. ¿Y cuál es la diferencia con el diodo RGB? Es que en un solo encapsulado hay 3 diodos metidos, por decirlo así. El rojo, el verde y el azul. Entonces, como todo está ahí solo encapsulado, al hacer brillar solo el rojo, el color que veremos será el rojo. Si hago brillar el rojo y el azul en cierta proporción, por ejemplo, puedo conseguir un púrpura. Si hago brillar el verde con el azul, otra combinación. Si hago brillar el verde con el rojo, otra combinación. Si hago brillar los 3 al máximo, consigo blanco. Entonces, esa es la forma de conseguir los colores que usted menciona en estos diodos. Obviamente, eso también es una funcionalidad que hace más caro al elemento, porque es como decir, en una sola cápsula, usted tiene 3 diodos metidos. Entonces, son un poco más caros. Y eso lo reflejan, por ejemplo, si ustedes han acompañado a comprar estos focos de Navidad, el que es un solo color y que solo prende y apaga es el más barato de todos. Si los diodos tienen que bailar al ritmo de la música, por el circuito de control van a ser un poco más caros. Pero si son de un solo color, igual van a ser más baratos que el que baila al ritmo de la música y de por sí cambia los colores. Entonces ese es el más caro porque los elementos son más caros y porque el sistema de control es más complejo. ¿Ok? Entonces, eso vendría a ser el funcionamiento de estos tipos, pero se basa en lo mismo. Y incluso si ustedes en algún momento son curiosos y sus madres les permiten desbaratar las luces de Navidad, a la salida de la caja de control, antes de conectarse a cada uno de los cablecitos de los diodos LED, van a encontrar una resistencia. La resistencia limitadora que nosotros ponemos acá. O, por ejemplo, si ustedes también son curiosos y buscan una tira LED, de estas que, por ejemplo, se ponen en los espejos, o que están en estas, por ejemplo,
de restaurantes que cambian de colores en el tumbado, cosas así. Si ustedes ya ven con detalle esa tira LED, van a encontrar el LED RGB y van a encontrar una resistencia al lado. Es la resistencia limitadora. ¿Ok? O encuentran una resistencia por un número determinado de LEDs normalmente. Por ejemplo, en esas tiras LED, por cada 10 LEDs encuentran una resistencia, que en realidad se puede dimensionar. O sea, lo que vimos en el circuito 3 era el dimensionamiento para un solo LED, pero nosotros lo podemos dimensionar para varios, ya sea en paralelo o en serie, lo podemos dimensionar. ¿Queda más claro, señorita Mena? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Joven Vargas. Bueno, sí, ingeniero. Buenos días. Pues el circuito que me pareció más interesante era el 2, porque el diodo hace una diferencia de los otros diodos, ese puede trabajar inversamente polarizado. Y aparte por lo que usted nos decía, que puede ser como un auxiliar de voltaje, o sea que puede trabajar como una fuente de voltaje, y que porque es un limitador de voltaje. De allí una pregunta que tengo es respecto al circuito 3. Ya. Quería saber si tiene una relación la frecuencia de las luces de cada uno de esos diodos, porque por ejemplo, la luz roja trabaja a 430 terahertz y como vimos en el video, esta de aquí tiene menor voltaje, mientras que el azul, que tiene un mayor voltaje, esta trabajaba en 750 terahertz. Entonces quiero saber si hay una relación para que la frecuencia esté relacionada directamente con el voltaje o simplemente es por los componentes que les hayan asignado los fabricantes. Ya. A ver, lo que usted menciona es directamente relacionado con la longitud de onda de la emisión de luz. Recordemos que la luz a la larga se comporta como onda o como partícula. Como onda tiene una longitud de onda, ¿correcto? Básicamente es la vibración que ocasiona y que eso básicamente lo relaciona al espectro visible, que va desde los rojos hasta los azules. ¿Ok? Obviamente, esto de aquí tiene que ver más que todo con el color. ¿Cómo se consigue el color físicamente y lo que representa el voltaje diferente en el elemento físico? Tiene que ver es con el dopaje que se le da al diodo, porque en este caso los diodos LED, ¿qué son? Básicamente son como un diodo rectificador, pero que están ligeramente separados. Esa ligera separación hace que los electrones salten de un lado al otro y provocan luz. Ahora, ¿cómo se les da el color? Se los dopa con un material particular. Por ejemplo, ustedes tal vez en algún momento han probado que cuando tienen una llama y le ponen un pedazo de cobre, la llama se vuelve verde. O por ejemplo, si le ponen otros materiales a una llama, al fuego, por ejemplo, algún día que hagan una parrillada, mientras se están prendiendo los carbones, por ejemplo, le pueden tirar sal en grano, le pueden tirar un pedazo de cable de luz, lo meten y van a ver que la llama se hace verde. El mismo efecto de estos materiales que cambian el color de la llama, también van a cambiar el color de emisión de la luz de los diodos LED. Entonces, los fabricantes van a coger y van a dopar al diodo justo en el punto de salto con una pequeña proporción de un material que le va a dar un color particular. Pero añadirle ese material adicional le va a dar una resistencia interna diferente al elemento. Al darle una resistencia interna al elemento, pues vamos a necesitar más o menos energía para poder generar la misma cantidad de luz. Ahí es donde viene vinculado que necesite más voltaje o menos voltaje dependiendo del color al que se lo está armando. Y por eso también, dependiendo del fabricante, porque cada fabricante tendrá su propia técnica para generar un diodo LED, en este caso, va a haber diodos LED que por más que físicamente sean idénticos, el uno se enciende, por ejemplo, el azul a 4 voltios, pero otro diodo azul se enciende a 3.6, por ejemplo. Pero están dentro del rango que les mencioné en las diapositivas al inicio. Y por ejemplo, ustedes pueden buscar cuáles son los materiales de dopaje que se utilizan para los diodos LED y les van a salir diferentes combinaciones de metales. Y no solo metales, sino también de dieléctricos, porque todos ellos van a ocasionar que el brillo cambie de color. ¿Ok? Entonces, de esa manera es el efecto. Lo que usted menciona con respecto a la frecuencia como tal, viene dado más que todo por lo que se conoce que la luz se comporta como onda o como partícula. Y ahí viene dentro del espectro visible. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta, joven Vargas? No, ingeniero, eso es todo. Muchas gracias. Muy bien. Joven Valencia.
Buenos días, presente. Buenos días. Ya el circuito que a mí más me interesó fue el 3, porque quizás ahorita usted lo aclaró mejor. Yo pensé que el LED le pintaban una capa que le recubría, pero ahorita usted dice que son dopados y eso es lo que permite el color característico y depende del voltaje que ellos tengan. De ahí el circuito 1, ese sí ya lo habíamos visto en clase, tiene que ser el voltaje de entrada mayor al voltaje de salida para que pueda pasar la corriente. Y de ahí sí lo que me quedó duda fue en el voltaje Zener, cómo es que él puede comportarse como fuente si, si, si solo es un diodo. Eso no. Y claro, sí sé que trabaja inversamente polarizado, pero ahí ese sí no entiendo. Yo lo veo más o menos como un capacitor, o sea, no entiendo esa parte bien. Ya, a ver. El efecto de, porque un diodo rectificador cuando conduce de ánodo a cátodo, también su equivalente es una fuente, solamente que es una fuente de 0.7 voltios, ¿correcto? O sea, el equivalente de conducción de un diodo, cuando ya no hablamos de la manera ideal en la que lo consideramos un cortocircuito, la aproximación mejor es en la que se comporta como una fuente. Y aún una mejor aproximación es cuando se comporta como fuente en serie con una resistencia, que ese ya es un modelo más aproximado a lo que en realidad sucede con el elemento. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el efecto de este que se comporta como una fuente? Viene por la construcción del elemento. El elemento como tal, nosotros sabemos a estas alturas que un diodo se compone de un material tipo P y un material tipo N. Estos materiales básicamente son dos materiales de los mismos semiconductores, por ejemplo, silicio, germanio, pero que están dopados de alguna forma, de tal manera que el uno está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede cuando yo uno a estos dos materiales que están cargados con cargas diferentes, positiva y negativa? En el momento que se unen, justo en la unión del material, se forma lo que se llama la juntura del diodo. Esta juntura, como el uno es positivo, el otro es negativo, las cargas van a formar dipolos magnéticos, como un imán, ¿ok? Justo en la juntura. Esta juntura va a tener estos dipolos magnéticos y se van a comportar básicamente como una carga. Entonces, el voltaje mínimo de encendido de un diodo rectificador, ese 0.7 voltios, 0.3 voltios, dependiendo si es silicio o germanio, depende de qué tantos dipolos se forman justo donde se unen. ¿Ok? Que varía según el material. Ahora, ese mismo principio utilizan los diodos Zener, pero en realidad los diodos Zener se basan en que el mismo diodo rectificador, cuando es polarizado inversamente, por ejemplo, soporta 1000 voltios, que es algo que mencioné al inicio. Cuando estamos polarizados, un diodo rectificador, de manera inversa, él soporta 1000 voltios. ¿Qué es lo que pasa? Que esa pared que yo dije de dipolos magnéticos, cuando está polarizado inversamente, se vuelve más gruesa. Entonces, obviamente impide el paso de electrones. Y esa pared más gruesa ya soporta 1000 voltios, por ejemplo, en el caso del diodo rectificador o del 4007 que teníamos en el circuito 1. Esa característica de los diodos rectificadores, porque los diodos rectificadores fueron los primeros inventados, consiguen que en un Zener que se lo dopa adecuadamente, esa barrera de sentido inverso se reduzca considerablemente. Y lo podemos, y los fabricantes lo diseñan de tal manera que consigan valores particulares. 5.1, 3.3, 6.8. Por ejemplo, el Zener de mayor voltaje que yo he tenido en mis manos, que lo he encontrado comercialmente aquí en Guayaquil, ha sido de 23 voltios, por ejemplo. Depende de la fabricación. El fabricante lo dopa de tal manera que esta juntura en polarización inversa se haga lo suficientemente grande para formar un dipolo magnético del voltaje que necesitamos. Y ese voltaje que necesitamos ahí, a lo que se le pasa la corriente, pues obviamente su equivalencia es como una fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque al estar cargadas, esto de aquí es como ver positivo y negativo de una batería. ¿Ok? Entonces su equivalencia es la de una fuente. Pero como para mantener ese dipolo funcionando necesita estarle pasando una corriente, no es una fuente porque no puede entregar energía. La está consumiendo todo el tiempo. ¿Ok? Espero que con eso le haya quedado un poco más claro, joven Valencia. Sí, ahora sí, gracias. ¿Listo?
Joven Kango. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Bueno, con respecto al circuito que más me llamó la atención fue justamente el de los diodos LED por la razón de cómo están colocadas las resistencias en series y cómo estas actúan en conjunto para evitar que los diodos se fundan en sí. Y bueno, esa sería como la aplicación de esto, ¿no? O sea, la aplicación sería ponerlos así en serie y evitar que algún LED se funda después. Y bueno, con lo de las dudas, no sé, ya lo he dicho casi todo. Listo. Creo que no tengo ninguna. Listo, joven Kango. Joven Novoa. Buenos días, profesor. Buenos días. Bueno, primero, discúlpeme por la cámara, no sé, tengo un inconveniente, no quiere encender, no sé qué ocurre. Ok, no hay problema. Normalmente en las clases yo Pero les bueno. pido encender las cámaras en la parte del foro, pero de ahí donde sí les voy a exigir la cámara encendida, sí o sí, es cuando tengamos sustentaciones del proyecto, ¿ok? Ahí sí, ahorita no hay mayor inconveniente, si tienen un problema, lo solucionan, me avisan, no hay mayor problema. Pero cuando ya tengamos sustentaciones, ahí sí tienen que buscar la forma de tener cámara y micrófono encendido, ¿ok? Entonces por ahora no se preocupe, joven Novo. Sí, ok, gracias. Bueno, con respecto a la pregunta de cuál de los tres circuitos me parece más interesante, la verdad es que fue el primero, porque pienso en los diferentes usos que se le puede dar a ese diodo, como por ejemplo, digamos que quiero que mi circuito que pase corriente, que pase voltaje durante un determinado tiempo, y como solamente va a pasar cuando esté en el lado positivo, ahí ya tengo un tiempo determinado de que sí va a recibir corriente. También por una investigación que hice, me doy cuenta que se utiliza mucho cuando quieres ya no tener una fuente de corriente alterna, sino también corriente continua a pulsos. Y entonces eso me pareció muy interesante. Listo, joven Novoa. Y con respecto a las dudas, la verdad que la única que tenía era en el último circuito, porque eran diferentes resistencias, pero usted ya lo explicaba, así que no Listo. tengo ninguna otra duda. Con respecto a lo que menciona de las diferentes aplicaciones de los diodos, o sea, hay muchísimas, muchísimas, en diferentes ámbitos. Pero, por ejemplo, si hablamos de la aplicación de un diodo rectificador, típicamente su aplicación es eso, la de rectificar señales alternas. Ya sea eliminar por completo una de las componentes, por ejemplo, la negativa, como vimos en el ejemplo del circuito 1, o hacer que la negativa se vuelva positiva, funcionar como un valor absoluto. Esto también se consiguen con juegos de diodos rectificadores. Ahora, con respecto a lo que menciona, sí, o sea, dependiendo de la aplicación final, y eso va a depender también del circuito, la complejidad del circuito, podemos conseguir muchas cosas. Por ejemplo, la combinación de un diodo rectificador en un amplificador operacional nos permitiría tener, por ejemplo, un amplificador logarítmico o también un amplificador antilogarítmico. Y si quisiéramos multiplicar dos señales, por ejemplo, podemos hacer uso de la matemática de los logaritmos. Cogemos, le sacamos el logaritmo a la señal A, le sacamos el logaritmo a la señal B, la sumamos. Una vez que está sumada, le sacamos el antilog y va a ser la multiplicación de las dos señales, matemáticamente. Y matemáticamente se lo puede resolver con amplificadores operacionales y diodos. O sea, las aplicaciones prácticamente están en todo. ¿A cuál llegamos en función de esto? Pues lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, obviamente. En este caso, obviamente vamos a estar limitados al tipo de aplicaciones en función de los temas que consideramos que para ustedes son necesarios, ¿no? Pero, por ejemplo, ya cursos en los que tienen que especializarse más en electrónica, pues ven principios de electrónica, aplicaciones electrónicas, electrónica de potencia 1, electrónica de potencia 2. Obviamente ahí van a encontrar muchas más aplicaciones, pero los principios básicos son los mismos que ustedes van a aprender acá. ¿Ok? En eso con respecto a las aplicaciones y demás. Entonces, conforme vamos avanzando, se van a ir dando cuenta, por ejemplo, de las utilidades del diodo, de transistores y demás. Continúo. Joven Chunga. Bueno, bien, ingeniero. Pues, a ver, el circuito que más me gustó, que a la vez también más me interesó, fue el circuito 2, el del circuito limitador de voltaje. Porque me pareció un circuito bastante útil. No porque
a diferencia del circuito 1 y 3, que más explican una funcionalidad, me pareció que el circuito 2 te brinda una herramienta bastante útil que podríamos usar ya sea para, por ejemplo, proteger un circuito de un sobrevoltaje o simplemente eliminar un voltaje que no necesitamos, ¿no? Ok. Entonces, y con respecto a dudas que tenía, pues ya la resolvió. Le preguntaron sobre el uso del capacitor, que también me tenía dudas si se podía hacer uso de un capacitor en los momentos en los que la fuente no nos entrega la energía que necesitamos. Listo, Juan Chunga. Y finalmente la señorita Guamán. Buenos días, ingeniero. Buenos días. Con respecto al circuito que más me llamó la atención, fue el último circuito, el circuito 3. Y con respecto a allí también tenía una duda. Usted mencionó hace un rato que estos diodos LED se podían conectar en serie o en paralelo. Sí. Pero, ¿qué pasaría al conectarlos así en estas formas? ¿O Ya. cuál sería la aplicación para esto? Por ejemplo, justamente en los luces de Navidad de la señorita Mena, Ujú. ustedes típicamente suelen ver de que de la caja de control salen 4 cables. 4 o 5 cables, Ujú. dependiendo del tipo de luz, ¿no? Eso es típico en estos focos de Navidad. Cada cable representa un ramal. Esos 4 cables están en paralelo. Y cada cable, por ejemplo, normalmente tiene entre 20 a 30 diodos LED. Esos 20 a 30 diodos LED en cada cable están en serie. Entonces, estas combinaciones lo único que permiten es, por ejemplo, tener ramales diferentes que los puedo controlar de manera individual, pero cada ramal tiene 20 LEDs que los 20 se van a comportar exactamente al mismo tiempo. O sea, los 20 van a encender, los 20 van a vibrar, los 20 van a tener el mismo color, por ejemplo. Esas son las utilidades de poderlos conectar en serie y paralelo. En cambio, por ejemplo, el ramal 1 con respecto al ramal 2 puede estar el uno encendido, el otro apagado y no hay inconveniente porque están en paralelo. O el ramal 1 puede tener un color y el ramal 2 otro color, de los que permiten cambiar los colores, obviamente, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, esas son las utilidades de poderlos conectar en serie o en paralelo. La única diferencia de estas conexiones, pues es que hay que dimensionar adecuadamente la resistencia de protección para que toda la línea no se queme. Por ejemplo, ahí la fuente que, digamos que tenemos 10 diodos rojos, ¿correcto? Si los 10 diodos rojos están en serie, cada uno necesita 1.8 voltios para encenderse. Eso quiere decir que los 10 diodos en serie necesitan 18 voltios para poder estar encendidos. La fuente debería ser de 18 voltios para encender a 10 diodos rojos en serie. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo yo pongo un diodo rojo y un diodo azul en paralelo, el azul nunca se va a prender. ¿Por qué creen que nunca se va a prender el diodo azul? Si pongo un diodo rojo en paralelo a un diodo azul. ¿Cuál es el comportamiento de los diodos que he dicho todo este tiempo? Dígame, joven Valencia. Depende del voltaje, o sea, el rojo no va a tener el mismo voltaje que va a tener el azul. Exacto. Tiene que ver con el voltaje. ¿Cuál es la equivalencia de un diodo cuando se enciende como una fuente de voltaje? ¿Sí o no? Eso ya lo hemos visto, lo hemos aclarado a lo largo de esta clase. Entonces, el diodo rojo necesita solo 1.8 voltios para encenderse. Y en el momento que se enciende ya se comporta como una fuente de voltaje. Y cuando algo se comporta como una fuente de voltaje, cualquier otra cosa que esté a su derecha o a su izquierda en paralelo va a tener exactamente el mismo valor. Entonces, el diodo azul que necesita 4 voltios para encenderse, lo máximo que va a poder llegar es 1.8. Y no va a poder encenderse. Ahí es donde viene que esto de las combinaciones series paralelos debe hacerse de forma adecuada para que cada uno pueda encender a la larga. Y por ejemplo, en las luces de Navidad nuevamente, los 4 ramales lo que tienen es que cada línea se controla por una parte diferente. Entonces, en ese aspecto sí se pueden prender de diferentes colores con respecto a diferentes líneas, en ese caso. ¿Ok? ¿Queda más claro, señorita Guamán? Sí, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces voy a pasar a la parte de simulación, porque creo que ahorita ya todas las dudas están bastante claras.
La parte de la simulación va a ser la final. Y les voy a pasar en este momento un archivo, así que quiero que ya abran ORCAD, porque como saben es un poco demorado. Aquellos que todavía tienen alguna dificultad con ORCAD, pues por ahora no hay mayor inconveniente, pero igual deberían estar en contacto con Isabela en este caso para poder irlo solucionando, porque eventualmente lo van a necesitar sí o sí, ¿ok? Entonces, vayan abriendo ORCAD y yo les voy a pasar más adelante el archivo que quiero que abran. Pero ahorita les voy a compartir la pizarra para poder aclarar un poco también el funcionamiento de, en este caso, del circuito limitador. ¿Ok? Profesor, disculpe. Dígame. Ahorita estoy conectado desde una tablet y mi laptop donde está Orca la está usando ahorita mi hermana, entonces no sé si hay problema ahí. O sea, como dije, por ahorita no hay mayor inconveniente. A la larga, estas actividades de simulación en tiempo real, todos lo van a tener que hacer. Así que eventualmente, por ejemplo, si hasta la última práctica usted todavía no ha participado, en la última práctica procure que usted tiene la lacto y su hermana tiene la tablet, por ejemplo. Porque ahí sí lo voy a hacer participar sí o sí. Ya, ok, listo. Entonces, pero de ahí en general, a lo largo del curso, los iré haciendo participar al uno, al otro, conforme avanzamos. ¿Ok? Ahorita no hay problema. Ya que me avisa, yo ya sé que no le voy a pedir a usted que me comparta pantalla en este instante. ¿Ok? Ya, gracias, profesor. Listo, de nada. A ver, les voy a compartir pantalla de la pizarra. Y primero vamos a, justamente desde el circuito limitador. Quiero que tengan claro cuál sería una funcionalidad de este circuito limitador. A ver, por ejemplo, digamos que nosotros queremos visualizar en nuestro computador la forma de onda de la señal que sale del tomacorriente de la casa. ¿Correcto? Pero esta señal del tomacorriente de la casa es una señal que está a 120 voltios RMS, lo que es lo mismo 170 voltios pico a una frecuencia de 60 Hz. Si eso lo tratáramos de conectar a un puerto USB, pues se quedaron sin computadora, porque se quema inmediatamente. Entonces, para hacer este tipo de cosas, se necesita hacer un procesamiento de esta señal y finalmente pasarlo a través de un sistema de conversión análogo-digital. Justo antes de esta parte del convertidor análogo-digital se suele tener que utilizar una etapa de protección para evitar que alguna alteración que suceda en la señal original llegue hasta la parte del convertidor y por último llegue, por ejemplo, en este caso a la computadora y la termine dañando. Entonces ahí es donde viene que los circuitos limitadores típicamente se terminan utilizando en las etapas de protección ya de otros circuitos más adelante o de otras etapas más adelante. O por ejemplo, para evitar que una carga reciba más voltaje del que debería. Por ejemplo, digamos que un motor, su voltaje de alimentación nominal es 12 voltios. Le podríamos poner un limitador de voltaje de tal manera que cuando reciba, por ejemplo, más de 12 voltios, simplemente se satura y, por ejemplo, lo mucho reciba 12.5. Entonces lo estamos protegiendo de que se queme, que se sobrecaliente porque está recibiendo más energía de la que debería ser entregado a esta carga. ¿Okay? Lo mismo sucede, por ejemplo, en el proceso que les acabo de escribir de poder o de tratar de visualizar la señal en la computadora. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a ver la estructura de lo que quiero decirles. Y nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, la señal alterna la sacamos de un tomacorriente y esto está a 120 voltios RMS a 60 Hz. O lo que es lo mismo 170 voltios pico, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la señal es de esa magnitud. Entonces, primero vamos a pasar típicamente por una etapa de reducción, que típicamente suele ser un transformador. Y con ello vamos a reducir la escala de esta señal. ¿Ok? Ya no va a ser tan grande. Luego de eso, que ya está reducido en escala, todavía podemos pasarlo por otra etapa de acondicionamiento. Una etapa de acondicionamiento. Y esta señal sigue estando, por ejemplo, centrada en 0. La original también estaba centrada en 0. Y con la etapa de acondicionamiento lo que nosotros podemos conseguir es que, por ejemplo, la señal sea incluso un poco más pequeña, sea un poco más grande, dependiendo de la necesidad.
Y también podemos hacer que esté desplazada, por ejemplo, que esté así, que ya no esté centrada en 0, sino que esté centrada en otro valor. Eso es la parte de acondicionamiento, ¿ok? ¿Por qué sería importante esto? Porque, por ejemplo, las típicas tarjetas de adquisición o, por ejemplo, su propio puerto USB de la computadora solo puede recibir voltajes entre 0 y 5 voltios. No puede recibir voltajes negativos, tampoco puede recibir voltajes más altos. Las tarjetas de adquisición, dependiendo del tipo de tarjetas, también tienen ciertos límites particulares. Por ejemplo, una tarjeta Arduino, el convertidor análogo digital de la tarjeta Arduino, justamente es entre 0 y 5 voltios. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta etapa de acondicionamiento lo pudimos haber hecho centrarse en 2.5 voltios y que máximo llegue a 5 y mínimo llegue a 0. ¿Listo? Y ahí viene, en teoría, la etapa de la convertidor análogo digital y finalmente eso pasa al CPU. ¿Sí? Aquí ya esto es unos y ceros, básicamente. Pero previo a la etapa de acondicionamiento de la señal como tal, nosotros, esta señal igual sigue sufriendo todo lo que sufra la señal original, a través del transformador se va a ver reflejado. E incluso a través de la etapa de acondicionamiento también se va a ver reflejado. ¿A qué me refiero? Si por alguna razón, y supongo que a todos en algún momento les deben haber dicho esta frase cuando eran más pequeños en especial, tal vez su abuelo o su mamá, cuando se iba el suministro eléctrico o incluso había una tormenta eléctrica bastante fuerte, seguramente escucharon la frase, corre a desconectarme la refrigeradora o corre a desconectarme el televisor. En especial cuando eran más pequeños. ¿Qué sucedía en estos casos? Que cuando el suministro eléctrico se ve afectado, ya sea porque se desconectó la subestación o algo por el estilo, o un transformador, o cayó un rayo en un transformador, en estos transformadores más antiguos, lo que sucede es esto. Por ejemplo, se pueden ocasionar picos en la señal. ¿Ok? Y estos picos, por ejemplo, podrían llegar, qué sé yo, a 230 voltios. En el peor de los casos, de los picos que se han registrado, por ejemplo, a nivel Guayaquil, que en alguna vez tuve la suerte de ver estos informes, el mayor pico que se registró fue cerca de 500 voltios por un rayo que cayó en un transformador. Obviamente, eso termina quemando los equipos, en especial los antiguos, pero esos picos también se ven reflejados en todas las etapas siguientes, incluso aquí. Y si esa señal ya estaba entre 0 y 5, el pico va a hacer que se salga de ese límite. Y por lo tanto va a dañar la tarjeta, por ejemplo el Arduino va a dañar el puerto USB o cualquier etapa que hayamos tenido ahí para convertir esa señal análoga en digital. ¿Ok? Ahora, ¿esto qué implica? Estos picos hay dos formas de evitarlos. Una es un supresor de picos que típicamente se conecta a la entrada, que también se puede basar en diodos y demás, pero son circuitos un poco más complejos. O podemos poner una etapa de limitador previo a la etapa más crítica, que es la etapa de acondicionamiento análogo digital. Entonces, por ejemplo, yo tengo esto. Yo tengo mi señal va a estar centrada en 2.5 voltios y como máximo llegamos a 5 y como mínimo llegamos a 0. ¿Ok? Eso es el comportamiento que debería ser siempre, pero obviamente estamos susceptibles a todos estos posibles cambios que vemos o que les mencioné hace poco, ¿no? E incluso si ustedes, por ejemplo, han de haber notado, tal vez, por ejemplo, si tienen una ducha eléctrica o, por ejemplo, si tienen algún taller cerca que utilice equipos grandes, que cuando un equipo grande o, por ejemplo, una ducha eléctrica que consume bastante corriente se enciende, se atenúan ligeramente las luces. Porque obviamente esto provoca un cambio en el suministro eléctrico y obviamente el voltaje se reduce un poco. Todas estas cosas afectan en realidad esta medición. Obviamente también pueden suceder que ingresen de tal forma armónicos del sistema que hagan que los voltajes se eleven. O sea, hay muchas formas de que esto se distorsione y tenga picos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, supongamos que el pico que les mencioné en un inicio, el de la reconexión del suministro eléctrico, llegó hasta aquí. Y lo tenemos de esa manera. ¿Ok? Si esto pasó y esos picos están ahí, que por ejemplo pueden llegar a 8
a -6, cosas por el estilo, dañarían el puerto del Arduino, dañarían nuestro puerto USB de la computadora. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, nosotros podemos poner un sistema limitador de voltaje previo a esta etapa. Y si hablamos del diodo Zener que utilizamos en la práctica, el 1N4733, su límite por Zener es 5.1. Básicamente, cuando trabaja en este sentido, se comporta como Zener, y cuando trabaja en el sentido contrario, se comporta como diodo. ¿Estamos claros? Entonces, su límite por Zener es 5.1 y su límite por diodo es, por ejemplo, 0.7, pero como es en sentido contrario es menos 0.7. Esto nos va a dar, básicamente, un límite superior al que nosotros hablábamos de 0 a 5, pero la señal, cuando suceda el cambio de lo que hablábamos del pico, se vería de esta manera. Mientras esté en rango normal, todo normal, se comporta exactamente igual. Se comporta exactamente igual. Pero cuando llegamos al pico, va a tratar de seguir al pico, o sea, viene por aquí, pero se topa con el límite del Zener y esta señal, en vez de seguir por completo al pico, se va a volver constante aquí. Cuando el pico se disminuya, pues la señal otra vez sigue al original. Si se encuentra con otro pico, va a seguir el pico, pero cuando llegue al límite del diodo, hasta ahí llega. Y luego sigue la señal como tal. Entonces, esta parte de la señal queda eliminada, esta parte de la señal queda eliminada. Pero ustedes van a decir, pero ingeniero, si me dice que la tarjeta o el puerto USB solo soporta de 0.5, ya 5.1 y menos 0.7 igual están fuera de ese rango, lo podrían dañar. Teóricamente sí, pero en realidad todo equipo suele tener un margen de tolerancia adicional al que te dicen cuál es el recomendado trabajar. De 0 a 5 es el recomendado a trabajar. ¿Ok? Pero, por ejemplo, una tarjeta Arduino puede soportar por pequeños instantes de tiempo más o menos 1 voltio fuera de ese rango. O sea, eso quiere decir que puede llegar hasta 6 voltios y hasta menos 1 voltio sin dañarse, pero por pocos periodos de tiempo, no de forma continua. Entonces, al poner un diodo de esa característica en 5.1 y menos 0.7, lo que nosotros estamos consiguiendo es de que ese pico máximo de por sí no sea muy grande, que eso sí podría dañarlo, y de paso estamos dentro de su rango de tolerancia. ¿Ok? Basándonos en ello, pues, como estos picos no suelen durar mucho, entonces estamos protegiendo al sistema. Y ahí sí, pues, se va a poder registrar todo lo demás sin mayor inconveniente. ¿Estamos claros? Eso sería, por ejemplo, la aplicación del limitador, ya que en una aplicación más realista. Obviamente la otra, en cambio, es, por ejemplo, de una fuente, ¿no? Directamente, pero aquí ya lo vieron con un proceso de acondicionamiento de señal y de protección. Muy bien, jóvenes. Entonces, respecto a esto, ¿alguna duda adicional? Muy bien. Entonces vamos a pasar a la simulación. ¿Sí? Les voy a pasar el archivo de simulación aquí por el chat de Zoom. Y señorita Santillán, sí, ya Isabela ya me había informado de su caso, no se preocupe. Entonces, les voy a pasar la simulación acá. Muy bien, les acabo de enviar el archivo llamado circuito2.rar. Es referente al limitador de voltaje, ¿ok? Entonces, vamos a hacer 3 pruebas. Primero, como ya tienen abierto ORCAD, descompriman la carpeta en alguna otra carpeta suya y van a ORCAD y ponen File, Open Project, y a partir de ello, pues, abren la carpeta de aquí y les va a salir el archivo que seleccionar para que se les abra el proyecto por completo. Con este proyecto completo, ya todo está armado, entonces solamente lo van a modificar según lo que yo les voy a indicar en este momento.
Primero, quiero que simulen, tal cual está el circuito, quiero que simulen qué sucede si cambiamos la fuente de entrada a 25 voltios, tal cual está configurado. No quiero que le muevan nada, ¿ok? Solamente la fuente. En lugar de 15, 25 voltios. Luego quiero que le pongan solamente 5 voltios. Esa es la segunda simulación. La primera es con la fuente de BI, 25 voltios. La segunda es con la fuente BI, 5 voltios. Y la tercera, quiero que cambien la fuente DC de entrada por una fuente sinusoidal. ¿De qué valor? De 10 voltios de amplitud. ¿A qué frecuencia? Vamos a ponerlo a 1 kHz. ¿Ok? Entonces, son 3 simulaciones que quiero que hagan. Primero simulan el circuito original con 25 voltios de entrada, luego lo simulan con 5 voltios de entrada y luego lo simulan con una señal sinusoidal de 10 voltios de amplitud a 1 kHz. ¿Ok? Obviamente lo que nos interesa ver es cómo cambia el V sub 0. Tengan ya listo esto, por ejemplo, en perfiles de simulación, para que cuando ya pase el tiempo que les voy a dar, yo puedo escoger a alguno de ustedes de forma aleatoria o incluso uno de ustedes que quiera ser voluntario, comparte pantalla y vamos viendo cuáles son los efectos de estos cambios realizados. ¿Ok? Entonces, a partir de este momento tienen 15 minutos para realizar la simulación. ¿Ok? En esos 15 minutos yo vuelvo a encender este micrófono y empiezo a consultar si hay voluntarios, y si no hay voluntarios, pues escojo a cualquiera de ustedes al azar. ¿Sí? En este momento tienen 15 minutos para la simulación. Bueno, si no hay voluntario, pasaré a elegir a alguna persona en particular. A ver. Chunga, comparta pantalla, por favor. Ingeniero, o sea, me da un error en la simulación cuando intento hacerlo. A ver, error. Profesor, yo pude simular. Ok, No sé si lo puedo. entonces, comparta pantalla. Ese es con el voltaje sinusoidal de 10. Ya, vamos a hacer una modificación en el circuito. En el perfil de simulación, póngale solo, a ver, son 1K, no, 10K le puso, ¿no? 10 milisegundos, a ver, si 1K es 1 milisegundo, esto sería 0. Póngale 0.3 milisegundos. Ya, Y los pasos, ¿está bien? sí, los pasos a 1 microsegundo está bien. Y simulemos de nuevo. Y vuelvo a graficar a V sub 0, ¿no? Grafique los dos, V sub 0 y V sub I, para tenerlos de comparación. Ahí mismo. Ahí mismo lo puedes seleccionar para futuras. Ok. Ya. Entonces, es similar a lo que les dije antes, ¿no? En el ejemplo que hice en la pizarra escrita. ¿Cuál es el límite superior de la señal verde, joven Cango? 5.1 creo que era. Aproximado, ¿no? Sí. Y en el 5.13 por ahí. Ya, y en el negativo. 0.7 más o menos. 73 micras, creo que es. Algo así. 0.7 algo debería ser. Entonces, Ah. como pueden observar, el limitador de voltaje, si lo analizamos con una fuente sinusoidal, en este caso limita tanto por semiciclo positivo como por semiciclo negativo, ¿no? En el positivo lo limita como Zener, en el negativo lo limita como diodo. Justamente lo que les mencioné, que es la utilidad que se le da, por ejemplo, en este caso para la señal de protección. Vamos a hacer un ligero cambio. Vaya el circuito nuevamente, joven Dalton. En la fuente, el que dice V off, póngale 2.5 y la amplitud cámbielo a 5. ¿Algo más? No, simulemos.
para graficar los dos al mismo tiempo es coma y ahí va el otro, ¿no? No, no necesita la coma. Cuando son señales de... Ahí. Sí. Las reconoce automáticamente. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos llegando de 2.5 a 5. Ah, ya. Regresemos nuevamente. El voltaje es 2.5 nomás, no 5. La amplitud. Sí, la amplitud, 2.5. Muy bien. Entonces, como podemos observar, en este caso, la señal original que tenemos. En la señal original tenemos que estaba entre 0 y 5, ¿verdad? Pero la señal resultante, ¿entre qué valor y qué valor está? Está entre 0 Entre 0 y 2. y 2 algo, ¿verdad? No, en 3 algo. En 3, Esto es 3.6. por el efecto del divisor de voltaje en realidad. Como el diodo Zener no se está activando, entonces obviamente la única forma que tiene la señal de presentarse en B sub 0 es por el divisor de voltaje entre las resistencias R2, R3 y R1. Por eso es que sale en menor magnitud. Pero como la señal está dentro del rango, en este caso de 5 y 0, ya vimos previamente que estaba entre 5.1 y menos 0.7, entonces simplemente el Zener aquí no se ha encendido. ¿Ok? En las simulaciones con las fuentes de ese joven Dalton. Sí, salieron continuos nomás. Claro, o sea, van a salir continuos nada más. Claro, con 25 era en 5.5, 5.1 y con la de 5 ya bajó. Ya, entonces, ¿qué implica eso? Obviamente, si tenemos una fuente de 25 voltios a la entrada, ¿correcto? El voltaje V sub 0, encendido el simulo, Zener. Sí, por favor, simule. Obviamente, con la de 25. Borre esa y ahí ponga la DC. BDC. Le ponga la 25. 25. Exacto. Simule. Quédese nomás en el circuito. Active los botones de voltaje que están arriba de las puntas de prueba. A la derecha de donde edita el perfil de simulación. Más a la derecha hay un botón que dice solo V, el verde. Sí. Cuando quieran hacer análisis de solo voltaje o solo corriente, con esos medidores de ahí arriba lo pueden hacer, ¿ok? Si es DC. Si esos medidores los tienen activos en una señal AC, lo único que les va a mostrar es el valor puntual al final de la simulación. Pero en este caso, como todo es DC, lo vamos a usar. Es básicamente un voltímetro, ¿ok? Entonces, como podemos ver, el V sub 0 con esa fuente de 25 llega a 5.08, casi 5.1, ¿no? Joven Dalton, por favor, quite el diodo y vuelva a simular. Bórrelo nada más por ahora y vuelva a simular. No lo una, déjelo así. No lo uno. Ahí. Regresa el circuito. No, regresa el circuito por ahora. Como estamos viéndolo con el voltímetro, no necesitamos. Sí, claro. Como pueden ver, V sub 0 llega a 18.08, me parece, voltios. Entonces, efectivamente, era el diodo Zener el que lo limitaba, ¿no? En cambio, cuando ponga la fuente de I en 5 voltios, Juan Dalton. ¿Ya? Ahora el voltaje máximo al que llega V sub 0 es 3.61. Entonces, obviamente, con 5 voltios de entrada, ¿qué es lo que sucede? Ni nos acercamos al voltaje de encendido del Zener. Por lo tanto, da lo mismo que el Zener esté conectado o no conectado en ese caso. ¿Ok? Entonces, eso sería todo, joven Dalton. Ya puede dejar de compartir pantalla. Ya.
Para el resto de jóvenes les recuerdo que esto de las simulaciones es parte de su participación a lo largo de todo, ¿no? Por ahora, joven Dalton, en el informe, en la sección de las preguntas, usted va a escribir simplemente participación en la simulación en tiempo real en clases, ¿ok? También le va a avisar al ayudante que usted no tiene que hacer la sección de preguntas. Él obviamente me va, bueno, ella, perdón, Isabela me va a consultar. Yo le voy a decir efectivamente que usted no tiene que hacer las preguntas. Y esa parte del informe ya la va a tener calificada, ¿ok? Para el resto de jóvenes, por favor, anoten las preguntas para el informe. Pregunta 1. Con respecto al circuito 2. Pregunta 1 con respecto al circuito 2. ¿Cuál es el efecto en B sub 0 de invertir la posición del diodo Zener? ¿Cuál es el efecto en B sub 0 de invertir la posición del diodo Zener? O sea, básicamente desconectan el Zener, le dan la vuelta y lo vuelven a conectar, ¿no? Pregunta 2. Referente al circuito 3. Pregunta 2. Referente al circuito 3. ¿Cuál es el efecto en el circuito? ¿Cuál es el efecto en el circuito si todas las resistencias de los LEDs se reemplazan por una sola resistencia de 1K? ¿Cuál es el efecto en el circuito si todas las resistencias de los LEDs se reemplazan por una sola de 1K? ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente de lo que hablamos un poco durante la clase, ¿no? Borran todas las resistencias, conectan una, un extremo de la resistencia a la fuente y el otro extremo a cada uno de los terminales de los diodos LEDs. Y que me expliquen qué es lo que pasaría, ¿ok? Recuerden que estas preguntas ustedes deben responderlas en texto, ¿ok? Las responden en texto y las justifican, ya sea con cálculos numéricos o las justifican con una pequeña simulación. Recuerden también que el informe se compone de 3 componentes. Las preguntas que les acabo de dictar, la sección de detección de errores, que ya las van a encontrar disponibles en aula virtual. Bueno, están subidas, la verdad no recuerdo si ya las activé o no, pero si no las activaré al final de mis clases de hoy, más tarde. Eso lo van a encontrar como una evaluación. Dicha evaluación, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Ahí no van a poder subir ni responder nada. Simplemente toman el tema que les sale de forma aleatoria a cada uno de ustedes, le hacen una captura al título y, no al título, al enunciado y al circuito, lo guardan. Y como ustedes tienen 7 días para realizar este informe, porque la fecha de entrega vendría a ser el próximo día miércoles. A ver, estamos jueves, ¿no? Sería en 7 días hasta las 11:59 de la noche. Ustedes ahí lo entregan. Entonces, como ustedes hicieron la captura del circuito, entonces en ese aspecto, en el momento que ustedes vayan a hacer el informe, empiezan a desarrollar detección de errores. ¿Qué deben hacer en detección de errores? Pues, efectivamente, determinar cuál es el error que tiene según el enunciado, explicar cuál es el error, cómo lo corrigieron y las simulaciones del circuito original y del circuito corregido. Esa es la sección 2. La sección 3 son las conclusiones referentes a toda la práctica. ¿Ok? Entonces, esas 3 secciones son el informe. Aunque en el formato que creo que tienen subido en el Drive, donde están todas las prácticas, creo que ahí también había una 4ª sección que era recomendaciones. A esa sección no le paren bola. Para mí son solo las 3 secciones, que son preguntas, detección de errores y conclusiones. ¿Ok, jóvenes? Básicamente eso sería todo por el día de hoy. De aquí nos veríamos en 15 días para la práctica número 2, ¿sí? Gracias, ingeniero. Gracias. Ya, muchas gracias, ingeniero. De nada, Gracias. pasen bien. Gracias. De nada, Gracias, profe. de nada, Gracias, profe. Ingeniero. de nada, pasen bien.